Listo, ya empezamos. Entonces, como para recapitular, vamos a hacer tensiones en áreas oblicuas, condiciones de contorno, ¿no? Dice, del desarrollo del apartado anterior se desprende que de los 18 valores de las componentes de los vectores de tensión correspondientes a las 6 caras del elemento, para el epipédico, considerado 3 por cada cara, solamente hay 6 independientes, ¿no? O sea, si ustedes ven un cubito, un volumen elemental referencial, en cada cara de ese cubo, el cubo tiene 6 caras, ¿no? En cada cara hay 3 tensiones, ¿no? Una normal y 2 cortantes, ¿no? En cada carita. Entonces habrían 18. Pero de esos 18 valores, solo son 6 nomás son independientes, ¿no? Sigma X sub X, sigma Y sub Y, sigma Z sub Z, tau X sub Z y tau Y sub Z. Dice, comprobemos que, conocidos estos 6 valores, queda determinado el vector tensión, ¿no? Para cualquier elemento superficial perteneciente a un plano de corte orientado oblicuamente respecto de los planos coordenados. O sea, conociendo este tensor de tensiones, ¿no? Conociendo estos valores, ¿no? Y dado un plano, ¿no? Un plano, y queremos conocer en ese plano cuánto vale el vector tensión, simplemente hay que conocer eso, y el vector unitario, vector normal, ¿no? Perpendicular a ese plano donde queremos calcular la tensión. Digan pues, están ahí, me avisan por si acaso estaba fallando el internet la vez pasada, el día sábado. Está bien, ingeniero. Ya, ok. Entonces, tensiones en áreas oblicuas, condiciones de contorno. Acá es un sólido en equilibrio, ¿no? Bajo fuerzas superficiales y fuerzas volumétricas, etc. Acá tenemos un entorno tetraédrico en el punto P, o sea, en el punto P voy a trazar un elemento tetraédrico, resultado del corte sólido de los 3 planos coordenados y un plano oblicuo normal a n, ¿no? O sea, miren, acá hay 3 planos que son paralelos o están en los planos en los planos coordenados, o sea, X, en el XY es un corte, ahí hay un triangulito abajo, en el plano XZ otro, en el plano ZYZ o ZY, y un plano oblicuo, ¿no? Un plano oblicuo. La normal, ese plano oblicuo es N, esa N, como ustedes ven, se puede caracterizar por los cosenos directores, ¿no? O sea, este vector N tiene componentes coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ¿no? Y ahí están los ángulos de la normal, N con los ejes X, Y Z. Muy bien. Dice, consideramos un elemento volumétrico de forma tetraédrica, este es un tetraedro, como entorno de un punto P del sólido, ¿no? El vector tensión en la cara oblicua ABC tendrá componentes T sub X, T sub Y y T sub Z. Acá T significa tensión, ¿ya? Tensión en X, tensión en Y y tensión en Z. Ya sabemos que una tensión es un vector y ese vector lo podemos descomponer en sus 3 componentes, ¿no? Paralelos al eje X, al eje Y y al eje Z. Que no serán en general ni normales ni tangenciales al plano que contiene la cara. O sea, tiene una dirección cualquiera, ¿no? O sea, el vector tensión tiene una dirección cualquiera. Ahí está el vector T y su descomposición en T sub X, T sub Y y T sub Z, ¿no? En estas caras, en esta cara de abajo, actúa el vector normal sigma Z sub Z, o sea, es el esfuerzo normal, ¿no? Cuya normal es el eje Z y es paralelo al eje Z. Acá tau Z sub X es un vector cortante o un tensor, un esfuerzo cortante cuya normal es, ¿no? Está en el plano cuya normal es Z y es paralelo al eje X, ¿no? Igual acá, esos son sus significados. Y acá también, ¿no? Los componentes de esas tensiones en esas caras, ¿no? Vector tensión para la cara ABC, dice entorno tetraédrico de P resultante del corte del sólido por los 3 planos coordenados y un plano oblicuo de normal N, ¿no? OA es diferencial de X, OB diferencial de Y, y
OC diferencial de Z, ¿no? El vector unitario n característico de la cara ABC tiene por componentes los cosenos directores, ¿no? N sub x coseno de alfa, N sub y coseno de beta, N sub z coseno de gamma. Debe satisfacer la condición esta, ¿no? Que es un vector unitario, pues nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado igual a 1. Eso. Entonces, las fuerzas actuantes sobre el elemento tetraédrico son las correspondientes a las tensiones de las caras y a las fuerzas másicas, ¿no? O sea, las fuerzas estas son tensiones multiplicados por las áreas, nos van a dar fuerzas. Y además la fuerza másica, que acá no está, ¿no? Se supone que este tetraedro tiene una masa. Si Z fuera en el sentido de la gravedad, sería para abajo, ¿no? Pero es en forma general, ¿ya? Si estuviera en un campo, ¿no? En un campo gravitacional tendría esto un peso, ¿no? Esa sería la fuerza. Dice, las fuerzas actuantes sobre el elemento tetraédrico son las correspondientes a las tensiones de las caras y a las fuerzas másicas, ¿no? O fuerzas volumétricas. Dice, siendo ds el área de la cara oblicua ABC, estamos considerando de que esta cara ABC tiene un área de ds, ¿no? De diferencial de área, pues, ¿no? Siendo ds, dice diferencial ds, el área de la cara oblicua ABC. El área de la cara A o B será n de z diferencial de S. O sea, está diciendo, me estoy adelantando. Entonces, miren, si esta es la cara A, B, C, esta cara tiene un área de diferencial de S, me están diciendo de que el área A o B, ¿no? El área de esta carita abajo, A o B, es n de z diferencial de S, ¿ya? NZ diferencial de S. Ya que se trata de la proyección de diferencial de S sobre el plano XY. Análogamente para las otras caras, ¿no? O sea, esta cara, por ejemplo, ¿cuánto sería ver el área AOC? ¿Cuánto valdría ese área de esta cara? ¿Cuánto valdría el área de esa cara? A ver, conteste cualquiera. ¿Están ahí? Entonces, el área de la cara AOC será pues el área de la cara DS, ¿no? O sea, el área de la cara oblicua, que es DS, por el vector NY, ¿no? Y así, el área de la cara OBC sería igual al área de la cara DS por el componente del vector unitario NX, ¿no? Bueno, no sé si están ahí, pero tienen que participar. Creo que vamos a volver a las clases presenciales, ya por lo menos ahí les veo la cara y a ver si están atendiendo. Ya les digo, desde mañana ya son clases presenciales, porque tengo que ir, de todas maneras tengo que ir a marcar, voy y vengo, ¿no? Dirán de repente, este viene solo a marcar y no hace clases, cuando estamos haciendo clases así en forma virtual. Entonces vamos a volver a las clases, ¿ya? Presenciales, quiero decir. Y así, análogamente para las otras caras, llamando diferencial de B, dice, al volumen del tetraedro, ¿no? Las condiciones de equilibrio de fuerzas para el sistema de referencia adoptado son la componente, ¿no? De la fuerza másica Fbx por diferencial de B. O sea, estas son fuerzas sobre unidad de volumen, ¿no? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces sería esto. F, estamos haciendo sumatorio de fuerzas en el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje Y sumatorio de fuerzas en el eje Z, ¿no? En el eje X, Fb de X, o sea, la fuerza másica por el diferencial de volumen más la tensión en el eje X por el área de S, ¿no? Es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, pues, ¿no? En el eje X, vean acá, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Acá, esta tensión, sigma XX, por su área, pero el área es diferencial de S por NX, ¿no? Sigma XX por NX por diferencial de S, más, vean, acá hay otro componente paralelo al eje X, sería tau
Z sub X por esta área, y esta área es A o B, pues, ¿no? El área de A o B es N de Z por diferencial de S, ¿no? Entonces, acá esto es tau Z sub X por N de Z diferencial de Z, ¿no? ¿Qué más? Aquí hay otra. Tau y E sub X sería por la perpendicular, esto sería N y E, ¿no? Tau y E sub X por N de Y por diferencial de S. Entonces, tau y E sub X N de Y diferencial de S. Entonces, esa sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. Igualmente, sumatoria de fuerzas en el eje Z. En el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z, ¿no? Ahí está, tenemos la sumatoria de las fuerzas en los tres ejes. Dice, despreciando D sub B por ser infinitésimo de orden superior, dB por si acaso es un sexto de diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, y simplificando queda, ¿no? O sea, si quieren, este dB es pues un infinitésimo de un orden superior mayor que el de S, ¿no? ¿Entienden? Entonces, está haciendo eso. Y en otras palabras nos está diciendo de que este producto de esto por esto es casi cero, y está simplificando. Estamos obviando ya esto, por si acaso, porque el diferencial de volumen es, imagínense, es un orden superior que al diferencial de S, ¿no? Por si acaso. Entonces sería f de x si todos simplificamos por ds, o dividiendo por ds a todos si quieren, ¿no? db entre ds, ¿no? Acá se quitarían ds, todas las ds, quedaría fb de x db entre ds. Pero db entre ds es un infinitésimo, o sea, es un diferencial. O sea, esto es como decir ds por un dx, vamos a decir, entre ds, ¿no? Queda dx. Todos en esta parte ya están simplificados con ds, pero esto es un infinitésimo. Podemos en una primera aproximación podemos obviarlo, ¿no? Podemos descartar esto y nos quedaríamos con esto. Muy bien. Entonces, quedándonos con eso, tenemos esto, que la tensión en el eje X está dado por esto, sigma x por nx más tau y sub x por ny más tau z sub x por nz, y así, ¿no? La tensión en el eje Y sería tau xy nx más sigma y, ¿no? Sigma y por ny más tau z sub y por nz. Y la tensión en el eje Z, o sea, las componentes de las tensiones, ¿no? Son estas tres componentes. Tau z sub x por nx más tau z sub y por ny más sigma z sub z por nz. En forma matricial, tenemos de que el vector tensión T es igual al tensor de tensiones T, a este tensor de tensiones T por N, ¿no? Donde T, o sea, el tensor de tensiones es esto, ya lo habíamos visto. Queríamos obviar esto, pero bueno, creo que es necesario repasar. Sigma x sub x, ¿no? En la diagonal los esfuerzos normales y arriba los esfuerzos cortantes. Vas a tener esto, ¿no? Vas a tener esto, porque basta tener las 6 componentes para tener todo, ¿no? Porque por la reciprocidad de las tensiones tangenciales estos son iguales, ¿no? Esto es como una matriz simétrica y esto es el espejo, ¿no? Acá son iguales. Dice, esa matriz se llama tensor de tensiones en el punto P para el sistema de referencia X y Z adoptado. El X y Z, por si acaso, los ejes son arbitrarios. Esa es una matriz de 3×3, simétrica y de coeficientes reales, ¿no? Que define el estado tensional en el entorno de un punto. Entonces son coeficientes reales, eso significa matemáticamente también unas cosas, ¿no? Vamos a ver sus valores propios van a ser también números reales, ¿ya? Por si acaso. Son propiedades de estas matrices, cuando los coeficientes son reales, sus valores propios también son reales, ¿no? La determinación del vector tensión en caras oblicuas respecto a los ejes coordenados será normalmente necesaria al estudiar el equilibrio en el entorno de puntos del contorno del cuerpo, ¿no? Dice, la determinación del vector tensión en caras oblicuas respecto a los ejes coordenados será normalmente necesaria al estudiar el equilibrio en el entorno de puntos
el contorno del cuerpo. O sea, en el cuerpo en un cuerpo cualquiera, puede haber en el entorno, ¿no? O sea, ya afuera del cuerpo, puede darse situaciones donde no vamos a poder subdividir, o sea, el equilibrio que habíamos obtenido al inicio, más antes, se supone en las primeras clases, era para un cubito elemental referencial, ¿no? Sin embargo, en el entorno puede que no podamos tener cubos, sino lo que vamos a tener son tetraedros, ¿no? En forma general, tetraedros. Entonces, el contorno sólido, el vector, por ejemplo, normal a este plano oblicuo es n. Hay una fuerza superficial F sub S ahí, ¿no? Ahí hay un puntito, entorno tetraédrico de un punto del contorno, entorno paralelipédico en el punto del interior. ¿Se dan cuenta? En el interior de un punto es en forma de cubo, ¿no? En el exterior no podemos hacer eso, tienen que ser necesariamente tetraedros, ¿no? El vector de intensidad de las fuerzas exteriores sobre la cara oblicua del elemento tetraédrico, el vector de tensión, ¿no? No habría otra cosa, ¿no? Sólido en equilibrio bajo FB, ¿no? O sea, fuerzas de cuerpo y fuerzas superficiales, discretizado en elementos paralelipipédicos y tetraédricos, ¿no? Representación bidimensional, o sea, el eje perpendicular no lo estamos viendo. Dice, las ecuaciones de equilibrio deben ser análogas a la 3, o sea, lo que hemos hallado hace un ratito, así, ¿no? Sin embargo, en la cara oblicua del tetraedro perteneciente al contorno no existen fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, sobre dicha cara solo pueden actuar las cargas o fuerzas exteriores aplicadas sobre el cuerpo. Por tanto, la tensión T es igual a Fs, ¿no? A esta fuerza superficial. Tensiones en áreas fólicas, condiciones de contorno, ejemplo 1.1. Dice, en un cuerpo sólido, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dadas por sigma x sub x, 40 megapascales, sigma y sub y, 20 megapascales, sigma z sub z, 30 megapascales, tau y sub z, menos 30 megapascales, tau x sub z, 15 megapascales, y tau x sub y, 10 megapascales. Dice, determina el esfuerzo normal en el punto sobre un plano para la cual la normal es nx, ny, nz, o sea, el vector unitario, ¿no? Perpendicular a ese plano es un medio, 1 sobre raíz de 2. Entonces, simplemente, el tensor de tensiones T, reemplazando esto, 40, 20 y 30, ¿no? Y luego, tau y sub z, dice menos 30, tau y sub z es esto, menos 30, tau x sub z, 15, tau x sub z 15 y tau x sub y, 10, ¿no? 10, tau x sub y. 10. Entonces son simétricos, 10, 10, 15, 15, menos 30, 30. El vector de tensiones es pata oso. Un ratito. Hola, oso. Oye, vos, ¿cómo se llama? La defensa técnica de la vicepresidenta del Red de Defensa está detenida, la tiene grande arriba. Ay, 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 está bien entonces. No tiene sale de currículum. Bueno, lo cierto es que técnicamente, pues lo técnico es, digamos, algo que es neutral. Entonces, un abogado puede defender a Dios o al diablo. Claro, claro. Y si es un excelente abogado, puede lograr la absolución del diablo, la condena de Dios. Es una palabra. Eso es. Ya, pues, así está la cosa. Ya, oso, ahorita estoy en clases. Ya, hasta las 11, ya. Entonces, a ver, hagamos este problemita. Ojalá que todavía mis archivitos estén. ¿Están ahí? ¿Están ahí, no, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. estamos aquí. Ingeniero, ese oso es un éxito, ¿ah? Ah, sí. Siempre está al día con las noticias, con todo eso. ¿Dónde está eso?
Aunch, creo que es. Aunch. ¿Por qué le dicen oso, ingeniero? Dice porque bailaba como un osito cuando era joven. Bailaba como un osito. El oso. A ver, hagamos este ejercicio. Y esto no lo quiere copiar. Ay, ay, ay. Copiar, se puede copiar así, a ver. Solo que está grandazo. Bueno, creo que no nos conviene. Sí ven mi Word, ¿no? Ingeniero. ¿Están viendo mi Word, digo? Sí, ingeniero, sí se ve. Habría que ponerle el título también acá, ya que estamos en otra cosa. Vamos a ponerle eso. Ya, ese vector n es esto, ¿no? Me imagino que es un vector así. Es un medio, le voy un medio. Vamos a poner así. Un medio. Y 1/6 de 2, ¿no? Ujú. Ya ese es el vector. Entonces, miren, primero hay que sacar el vector de tensiones, ¿no? Según esto, el tensor de tensiones, si no se acuerdan, porque si no se acuerdan es esto, pues, ¿no? El tensor de tensiones está dado así. Solución le pondremos. Entonces, ese es el tensor de tensiones. Escribamos ese tensor de tensiones acá, ya con sus valores. N es un vectorcito, hay que ponerle en negrita. T también es una matriz. Ahí están, miren, vamos a poner los valores. Dice, en un cuerpo sólido, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dados por sigma x sub x. Aquí está sigma x sub x en esta posición. Es 40. Sigma y sub y, 20. Este está sigma y sub y. Bien, vean acá. 20. Sigma z sub z, 30. ¿Qué más? Tau y sub z
menos 30, o sea, esto, tau y sub z, menos 30. Tau x sub z 15, tau x sub z 15, ¿no? Y tau x sub y, esto, 10 megapascales. Por si acaso, estos otros son equivalentes, o sea, tau x sub y es igual a tau y sub x, o sea, esto es 10, es simétrico, ¿no? Esto es menos 30, y esto es 15. 15. Dice, determine el esfuerzo normal en el punto sobre un plano sobre la cual la normal es esta, ¿no? Entonces, nos están pidiendo el esfuerzo normal en el punto sobre un plano para la cual la normal es este vector n. Entonces, la tensión T, T en forma general, ¿eh? La tensión T, en esto hay que ponerlo con negrita porque es un vector, es el tensor de tensiones T, ¿no? Por n. ¿No? El tensor de tensiones T por n. Hagamos eso. Eso es igual a esto. Este es producto vectorial, por si acaso, sí. Por esto. Muy bien. Ahora, hagan esto, ¿ve? 40 por 10, esto es igual a esto. Esto es 3 por 3 y esto es 3 por 1, ¿no? Nos va a dar un vector de 3 por 1 también, por si acaso. Entonces, esto es 40 por 1/2 más, ¿no? 10 por 1/2 más 15 por 1 sobre 6 de 2, ¿no? ¿Listo? Igual acá sería básicamente lo mismo, solo vamos a cambiar los primeros. Sería esto 10, acá 20 y acá menos 30. Luego lo mismo acá. Porque acá es 15 menos 30, luego más 30. Esperamos eso y tenemos el vector, un vector de tensión, ¿no? En un plano cuya normal es esta n, pues, ¿no? En un plano completo, es ese vector. Ese vector, a ver, ¿a qué sale? ¿A qué sale? Operen eso. Operando esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Podrá hacerlo esta calculadora? A ver. Entrada no válida. Siempre debe activar primero mi intérprete, ¿no? A ver, acá con el intérprete.
con el interpreter. Copiemos eso. Control V. Solo que acá no creo que esto me dé así. SQ, ST creo que es 2. ¿No? 25. Esto. Entonces, miren, este sería el vector de tensiones. O sea, en un plano cuya normal es este vector, el vector de tensiones tendría esas tres componentes. Pero no nos piden el vector de tensiones, ¿no? Nos piden el esfuerzo normal a ese plano. El esfuerzo normal al plano cuyo vector unitario es 1/2, 1 sobre 2. Ustedes lo podrían graficar para que se den cuenta cómo es, ¿no? Pero sin graficar, ¿cómo calculamos el vector sigma? Eso está, creo, más acá. Voy a retroceder, creo, alguito. Producto punto, ingeniero. Claro, producto punto, O producto ¿no? cruz, creo. Producto punto. Pero vamos a verlo, vamos a recordar, porque eso lo hicimos en las primeras clases, ¿no? Solo que... escritorio... AUNCH virtuales. Consideraciones fundamentales. Tensiones en áreas oblicuas. Aquí están, miren, el vector de tensión T, ¿no? Que lo podemos descomponer, este vector T, en dos componentes, ¿no? En el esfuerzo sigma, o sea, normal o paralelo al vector N, y en un vector tangencial, ¿no? O sea, este vector, esto hemos hallado ahorita, el vector tensión T, ¿no? En un plano cuya normal es N. En este plano hemos hallado, ¿no? Y ese vector T tiene sus tres componentes, en X, en Y y en Z, arbitrario, ¿no? Ahora queremos un vector, el vector normal, el tensor, el vector de tensión normal, ¿no? O sea, sigma. Como ven, sigma es paralelo al eje N y en un vector no transversal, o sea, paralelo al plano que es tau, ¿no? O sea, podemos descomponer en sus dos componentes intrínsecas, habíamos dicho en algún momento, ¿no? El tensor T podemos descomponerlo en un componente normal y en un componente tangencial. Muy bien. Entonces, ahí está la descomposición. ¿Cómo descompondríamos? Entonces sería, para hallar sigma sería T.N, ¿no? ¿Algún...? Sí, que no está la fórmula, pero ahí está pues, la gráfica, ¿no? Entonces, sigma es simplemente la componente sigma es esta. El esfuerzo normal sigma es igual a este vector T producto punto N. ¿Ya?
Estos son vectores, ¿no? Así. Este sigma ya es un componente, por si acaso. Es un escalar. A ver, hallemos entonces. T ya lo tenemos acá, es esto. En sí, T sería por esto, ¿no? A ver, N transpuesta, ¿no? Porque no podríamos multiplicar. Ah, pero ¿cómo es producto de puntos? Sí, es producto de punto. Pero en forma vectorial podría ser, si quieren hacer un producto vectorial, tendría que ser por transpuesta de N, por si acaso. Por N. Aquí está N. Entonces, eso es igual a esto por un medio más esto menos para que no sea así por un medio más esto, ¿no? Por 1 entre raíz de 2. ¿Cuánto sale eso? $24, ¿no? 24.39 megapascales sería, ¿no? Y como está con signo positivo, es de tracción. O sea, el esfuerzo normal en ese plano, cuya normal es este vector unitario, es 24.93. Ahora, si les digo, hállenme el esfuerzo tangencial, ¿cuánto vale tau? ¿Cómo lo harían? Jóvenes. Pitágoras, dice. Pitágoras, pues, ¿no? Pitágoras. Como ustedes están viendo acá, este es T, este es tau, pues, ¿no? Paralelamente. Este es Pitágoras, ¿no? Sigma al cuadrado más tau al cuadrado es T al cuadrado. La tensión al cuadrado. O sea, Pitágoras nada más es. A ver, hagámoslo. Entonces, hallemos el módulo de tau. El módulo del vector T. ¿Cuánto vale esto? El módulo. Para hallar tau, pues, ¿no? El módulo, vamos a ponerlo así. El módulo, ¿dónde está? Ahí está. El módulo del tensor de tensiones T es esto, pues, ¿no? Sería raíz cuadrada de 35 al cuadrado, ¿no? Estoy haciendo a mano, se puede hacerlo esto a máquina, nos podemos apoyar, pero bueno, para que vean que no es más. Ahí quería. Es el cuadrado. Como negativo le voy a poner entre paréntesis. Más esto al cuadrado. Listo, eso sería el módulo de
del vector tensiones. Acá siempre hay cositas, si se dan cuenta. Los editores no son tan compatibles que digamos. Treinta y ocho es el módulo. Ahora sí podemos hallar tau, ¿no? En módulo. Tau. El módulo de tau, ya voy a ponerlo así para estar claros, porque no sabemos el signo, para dónde está. Aunque no importa el signo del esfuerzo cortante, o sea, para diseño no nos importa si es menos o más, ¿no? Si es menos, el desplazamiento será pues para un lado, ¿no? El deslizamiento, quiero decir, el deslizamiento. Y es más, será para sí, pero para efectos de diseño es lo mismo, es corte. Y que no se preocupen tanto en el signo de los esfuerzos cortantes. Pero por si acaso le voy a poner el módulo de tau. Aunque es solo tau nomás, pero en vano ya. Es lo que no. Es un componente, tau. Tau es igual a, entonces acá también haríamos esto, ¿no? Raíz cuadrada de, esto es la hipotenusa, o, claro, en un triángulo. De esto al cuadrado, menos, ¿no? Pues, el componente del esfuerzo normal, ¿no? Sigma, menos sigma al cuadrado. Solo Pitágoras, por si acaso, como su compañero dijo. No sé si habríamos hecho esto. Tantas paralizaciones que ya me han desordenado la cabeza. Hay unas cositas que hacen que a veces he vivo. La hecho así este sapo. Ay, acá no hemos rodado. Esto, a ver, control V. No habíamos rodado, pero. Quiero que me den numeritos, no quiero que me dé 29.9908, ¿no? Entonces sigma vale eso, módulo, mega, pascales. Entonces ya tienen los componentes normales y tangenciales, ¿no? De este vector tensión, cuyo módulo es 38, ¿no? Listo. Entonces así como hallamos, en forma general podemos hallar así los, ¿no? Los vectores tensiones en un plano cuya normal es esta, n, cualquiera, ¿no? Tenemos que tener para eso el tensor de tensiones, el producto, ¿no? Producto escalar de este vector, de este tensor de tensiones T por n nos da el tensor, el vector de tensiones T. La componente sigma es este vector de tensiones T, punto, producto punto n, ¿no? Y como ven en la grafiquita, acá este vector T se descompone en sigma y tau, pues, ¿no? O sea, esto es un triángulo rectángulo, por si acaso, ¿no? Cuyos catetos serían sigma y tau, y cuya hipotenusa sería el módulo de T, ¿no? Así pueden resolver los problemas estos, pues, ¿no? De problemas en 3 dimensiones, en un espacio de 3 dimensiones. Bueno, ¿qué sigue? Ya está el ejemplito este. ...24, fracción...
Es prácticamente lo mismo. A ver esto. A ver, el tensor de tensiones en el punto P es esto. Calcular, ¿no? El vector tensión en el plano que pasa por P y es paralelo al plano ABC de la figura. Calcular el vector de tensión en el plano que pasa por P y es paralelo al plano ABC. La ecuación del plano ABC es esto y la normal unitaria del plano es esto. Dice, el vector de tensión se puede poner una multiplicación matricial. A ver, no lo estoy captando, pero a ver qué quiere decir. El tensor de tensiones en el punto P es esto, calcular el vector tensión en el plano que pasa por P y es paralelo allá. Ya lo entendí. A ver. A ver, hagámoslo esto. Entonces, miren, el tensor de tensiones en el punto P es esto. Hay que copiar nuestro tensor de tensiones. Es ahí 7 menos 5, 0, menos 5, eso es simétrico, 3, 1. Luego 0, 1 y 2. Es el tensor de tensiones en el punto P. Nos están pidiendo el vector tensión, ¿no? En el plano que pasa por P y es paralelo al plano ABC. O sea, hay un planito que está pasando por P y ese plano es paralelo a este plano ABC, ¿no? Entonces, calculemos la normal, pues, ¿no? Calculemos la normal a este plano ABC. ¿No? ¿Cuánto sería la normal a ese plano ABC? ¿Cómo calcularíamos la normal? Acá ya nos dan las coordenadas del plano, ¿no? La ecuación del plano ABC es 3x más 6x2, ¿no? 3x, x1, x2 y x3, ¿no? x2 y x3. 3x1 más 6x2 más 2x3 igual a 12. Y la normal unitaria del plano, por tanto, ese es 3 séptimos, ¿no? 3 séptimos es 6 séptimos más 2 séptimos. Ver el problema 1.2. O si no, lo pueden calcular ustedes por si acaso, ¿no? Por producto vectorial. O sea, si no supieran la ecuación del plano, ¿cómo calcularían la normal a este plano? A ver. ¿Cómo calculamos? Calculamos la normal al plano ABC. ¿Están entendiendo? O sea, miren, un plano que pasa por P y es paralelo a este plano ABC tiene la misma normal, pues, ¿no? La misma normal
que este plano ABC, ¿no? O sea, que imagínense en P un plano paralelo a este ABC, dibujen un plano paralelo al ABC, pero que está pasando por P. Muy bien. Entonces, la normal que tiene ese plano, este plano que pasa por P y es paralelo a ABC, tiene la misma normal que el ABC. ¿Cómo calculamos la normal al plano ABC? Tengo acá ABC, les pido calcular la normal a ese plano ABC. Tengo los puntos ABC, pues, ¿no? Acá A tiene coordenadas 4, 0, 0. B tiene coordenadas 0, 2, 0. Y C tiene coordenadas 0, 0, 6, ¿no? O sea, tengo las coordenadas de A, B y C. ¿Cómo calculo mi normal a ese plano ABC? Producto vectorial, ¿no? ¿Entienden? O sea, si no supieran, pero tienen las coordenadas, o sea, acá, el punto A. No sé si me están captando, yo no sé, como no dicen nada. Sí, ingeniero, te estamos captando, ingeniero. 4, 0, 0, ¿no? Esas serían las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto B serían 0, 2, 0. Y las coordenadas del punto C serían, ahí está, 0, ¿no? 0 en X, 0 en Y y 6 en Z. Esas serían las coordenadas de estos puntos. Entonces, si yo les pido, si yo les pido, ¿cómo calculamos pues la normal a ese, a ese, a ese plano, ABC? Producto vectorial, ingeniero, de cualquiera de esos tres vectores. Producto vectorial, ¿no? Producto vectorial, como dice su compañero, de cualquiera de esos tres vectores. O sea, acá tendríamos tres vectores, ¿no? AB, el vector AB, el vector BC y el vector AC, si quieren. El producto vectorial de cualquiera de estos dos vectores nos va a dar una normal. Le sacamos el unitario, ese sería nuestra normal unitaria. Ahora hagamos esto, A por B, o sea, AB por AC, ¿no? El vector AB entonces es igual a esto. Lo ponemos así como vector. Así lo vamos a poner. El vector AB es igual al punto B, ¿no? Menos el punto A. Entonces sería este vector. 0 menos 4 sería menos 4. 2 menos 0, 2. Y este 0 menos 0, 0. Ese sería el vector AB. Y el vector AC sería C menos A. C menos A. O sea, sería este vector, ¿no? 0 menos 4 igual menos 4. Coma. Ya 0 menos 0, 0. Y porque está así. A ver, 0 menos 4 menos 4.
0 menos 0, 0. Y 6 menos 0, 6, ¿no? Así sería. Esos serían los dos vectores, AB y AC. Ahora, como el producto vectorial, yo quiero que salga para afuera, para que sea mi normal positiva, AB por AC tendría que ser, ¿no? Para que salga para afuera. Tendría que ser esto. Un producto perpendicular, ¿no? A esos dos vectores, o sea, perpendicular al plano, sería AB por AC. Le vamos a poner producto vectorial así, con eso. Y entonces, hagamos ese producto vectorial. Todo eso, por si acaso, todo esto está en está programado de todas estas operaciones. Y en esas veces lo he hecho con eso, pero acá lo voy a hacer a mano. Entonces sería AB producto vectorial por AC. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Por así, en esa forma de determinantes? Así. Y... Sí, ingeniero. ¿Ah? Sí, ¿no? Por esa forma, ingeniero. Y JK menos 4, 2, 0 y menos 4, 0, 6, ¿no? Entonces hacen esto, es igual a I, o si no, el primer componente, ¿no? Y por 2 por 6, ¿no? 12. Menos 0, ¿no? 12. Menos J, si no me equivoco. Y acá sería, elimino esto, ¿no? Menos 4 por 6, menos 24. ¿Está bien? Más K por esto. Menos 4 menos 8, o sea, más 8. Ahí tengo el vector normal a ese plano, ¿no? Sería así 12 menos por menos da más 24 y 8, ¿no? Ese sería el vector, un vector perpendicular a este plano ABC. Ahora habría que hallarle la normal, ¿no? O sea, el vector unitario n. Entonces el vector unitario n será igual a esto, ¿no? A todo esto entre su módulo. Entre el módulo de esto, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de esto? Raíz cuadrada de 28, ingeniero. al cuadrado, ya lo voy a hacer, pero por si acaso, más 24 al cuadrado, más 8.0 para que trabajen en el campo de los números reales, al cuadrado.
28 exactamente, como dice su compañera. Entonces ya tenemos el vector unitario. Si quieren, dividen y tendríamos estas tres componentes. 12 entre 28. Si quieren esto. O si no, así nada más creo. Vamos a trabajarlo. No sé si lo trabajamos así. Dejémoslo así, ¿ya? Por si acaso. Ya que lo he hecho. 24 entre 28. Y 8 entre 28. Estoy haciendo 8. Esa sería la normal y en forma así, en forma de, en forma así racional o en forma decimal, ¿no? Entonces ya tenemos el vector unitario n. Ese vector unitario es como este plano que pasa por P es paralelo a este ABC, la normal a este plano ABC también es la normal a ese planito, por si acaso, ¿no? Al planito que pasa por P. Y nos piden el vector tensión, ¿no? Y ya ustedes ya sabemos, el vector tensión T, ¿no? Es igual a esto que hemos hecho acá. Y el tensor que ya está acá por es producto vectorial. Ahí tienen que tener en cuenta de que realmente este vector que hemos hallado es un vector columna, ¿ya? Pueden ponerlo así. Podemos ponerlo así. 12 si quieren, 24 y 8, ¿no? No se olviden, pero eso de que está dividido entre 28, ¿no? Puedo ponerlo esto así y lo divido entre 28. No hay ningún problema. Lo mismo, ¿ya? Entonces ya pueden hacer ese producto. 1 entre 28, hagámoslo afuerita, y hagamos este vector, ¿no? El producto este. Acá es 7 por 12 menos 5, ¿no? 4 más 0 por 8, ¿está bien? Entonces ahí. Y abajo se repite. Solo cambiamos las filas. O sea, esto es menos 5. Es 3, más 3 entonces. Más 301. Igual acá. Será 0 acá. Más 1. Y más 2. Hagamos eso. Vamos a tener 1 entre 28 por esto. Menos 36.
20. Y esto. ¿Está? Ahora, si quieren, dividen, pues, ¿no? Menos 36 entre 28, y le va a salir ahí. A ver, menos 36 entre 28. No sé si le puedo poner punto y coma, y luego acá 20 entre 28. Punto y coma, y luego 40 entre 28. Aunque acá para que trabajen en los números reales sería bueno que le pongan 20, porque si no solo lo va a poner así. O sea, si le ponen así, a ver, vamos a... Esto lo va a simplificar, pero ojalá. Se está haciendo en los enteros, puede salir... A ver qué sale. Bueno. El otro es menos 1 punto, el otro lo simplifica, 5 séptimos, 10 séptimos, menos 36 entre 28, ¿cuánto sería así? Lo dividen, ¿no? 36 entre 28, 9 séptimos. O sea, podrían ponerlo así, menos 9 séptimos, 5 séptimos, 10 séptimos, o así, como quieran, lo están simplificando si quieren así, menos 9 séptimos, 5 séptimos, si no mal me acuerdo, y 10 séptimos. Eso sería, o si no lo dividen, pues, ¿no? Si lo dividen, ya queda ahí. Ese sería el vector de tensiones, ¿no? El vector de tensiones que pasa por el punto P y que ¿no? Y que está en el plano, pues en este plano paralelo al ABC, ¿no? Que pasa por el punto P. ¿Entendido? A ver, en esa época, ¿cómo lo había hecho? Ahí está. Ahí está el vector tal como hemos hallado. Y simplemente le está haciendo el producto, ¿no? Listo. Cambio de sistema de referencia. Esto es para calcular los vectores principales. ¿Ya? Dice, cambio de sistema de referencia, ¿no? Sea un vector R de origen O, definido por sus proyecciones R sub X, R sub Y y R sub Z, sobre los ejes de un sistema de referencia cartesiano, ¿no? X y Z. X y Z. Esto está en el sistema cartesiano X y Z. Consideremos, dice, una transformación ortogonal de ejes, ¿no? Es decir, una rotación alrededor de O, para lo cual los ejes X y Z pasan a ser X', Y', Z', respectivamente, ¿no? O sea, vamos a rotar este vector R, ¿no? O mejor dicho, vamos a rotar el sistema de referencias, ¿ya? El R es el mismo R, pero vamos a rotar el sistema de referencias y esta X va a pasar a X', la Y a Y', y la Z a Z'. Hemos rotado, ¿no? de alguna, ¿no? Y ahora calculamos las proyecciones de esta R sobre el nuevo sistema. Y tendremos Rx', ¿no? Ry' y Rz'. Muy bien. El vector R es físico, en cualquier sistema tiene la misma posición, ¿eh? Solo que sus proyecciones sobre el sistema X, Y, Z y sobre los X', Y', Z' son diferentes, pero el vector R es el mismo R físico, por si acaso, es el mismo vector, solo que le vamos a llamar de diferente nombre.
Dice, para hallar las proyecciones del nuevo sistema Rx', Y, Ry y Z, Z', se define la matriz de cambio N, constituida por los cosenos N y' J, ¿no? Igual a coseno, ¿no? Al coseno de I''J, de los ángulos entre los ejes nuevos. Y', que es X', Y', Z', y los antiguos, J, ¿no? N, J, X, Y, Z, ¿no? Entonces, la matriz de cambio N está de esta forma. Estos cosenos N, NX', X, NX, X'Y, NX', Z, así, ¿no? NY', X, NY', NY', Z, NZ', X, NZ', NZ', ¿no? O sea, R es igual a N, a esa matriz de cambio, N por R. Las filas y columnas de N son componentes de vectores unitarios, ortogonales. Luego N es ortogonal, o sea, la transpuesta o la inversa de N es igual a la transpuesta de N. Y la expresión inversa a la anterior es esta. O sea, está multiplicando por la transpuesta adelante, ¿no? N transpuesta por S' igual a N transpuesta por N. Pero N transpuesta es N a la menos 1, entonces se van, ¿no? Entonces queda R solita. R es igual a N transpuesta por S'. Aplicando, dice, todo esto al vector tensión puede escribirse así. T es igual al vector de tensión T por N, eso ya lo hemos visto. Y esto es igual, como ven, N transpuesta por T', donde T' ya es las componentes en el nuevo sistema. Y a su vez, ese T' es igual a T por N', ¿no? Y a su vez, ¿qué está haciendo acá? N', ¿no? Es N por N. Por tanto, dice, el vector, ¿no? Del tensor T es igual a N', T'N, por igualdad, ¿ya? Por igualdad. Acá, pues, ¿no? Acá. Tn con esto. Entonces, T es igual a todo esto. N transpuesta por T' por N, ¿no? Pues T' es N por T por N transpuesta. Así sería. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, eso parece no está tan claro. Está muy resumido. Tensiones y direcciones principales. Miren, en general, el vector tensión no es perpendicular al plano que define la orientación. O sea, presenta componente intrínseca tangencial, ¿no? O sea, mira, el vector tensión tiene una orientación arbitraria, vamos a decir, ¿no? Tiene una orientación arbitraria. Lo podemos descomponer en sus dos componentes intrínsecas, que es el sigma y el tau. Muy bien, el sigma y el tau. Ahora, la pregunta es, nosotros quisiéramos hallar cómo rotamos este plano pi, ¿no? Alrededor del punto P, ¿no? ¿Cómo lo orientamos para que en ese plano solo haya esfuerzos normales, ¿no? Solo haya esfuerzos normales. O sea, que el vector tensión T sea igual a sigma. Ese es el problema ahora. ¿Cómo hallamos? O sea, dado un vector tensión en cualquier orientación a través de un punto P, el vector tensión T está, ¿sabes por qué? Por un punto P primero, ¿no? Y por un plano sigma. Ese plano, un plano pi. Ese plano pi tiene un vector normal n, ¿no? Entonces, yo quiero rotar alrededor del punto P, quiero rotar este plano pi. ¿Cómo lo rotaría para que en ese plano mi vector de tensiones tenga solo componente normal y la tangencial sea 0, pues, ¿no? Entonces, vector tensión, ya estamos viendo que el vector tensión en forma general es sigma más tau, ¿no? Considerando a
a sigma como un vector, ¿no? Paralelo. El vector sigma, por si acaso, es, como vector, es su módulo, que sería sigma, por el vector unitario n, ¿ya? Y tau como vector sería, pues, el vector t menos el vector sigma, ¿no? Por si acaso, o sea, sí podemos tenerla como vectores, podemos trabajar. Muy bien. Para una orientación pi. El vector tensión en el mismo punto P del mismo sólido para una orientación pi tal que la tensión sea igual a sigma y el vector tangencial sea igual a 0, ¿no? Ese es el problema. Entonces dice, para dichas orientaciones el vector tensión T se confunde con su componente sigma y la componente tangencial es nula. Luego T es igual al vector tensión por N, es igual a sigma por N, ¿no? Esa es nuestra condición. Pasando al primer miembro tendríamos esto, el tensor T por N menos sigma N igual a 0. Entonces, yo puedo esto expresarlo en forma matricial y diré T, porque esto es de 3 por 3, menos sigma I, que es la matriz de identidad, o sea, todo unos en la diagonal y ceros en los campos, en ambos lados de la diagonal, ese es el vector de identidad, igual a 0, ¿no? Tendría esta ecuación, esta ecuación es una ecuación, ¿cómo se llama esta ecuación? Bueno, es una ecuación especial, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. Resolviendo esta ecuación o este sistema de ecuaciones, vamos a tener una solución trivial, ¿no? Si n, por ejemplo, es 0, 0, 0, entonces n multiplicado por esto va a ser 0, ¿no? Este 0, por si acaso, es no es el 0 normal, es un 0 matricial. Esta ecuación matricial da lugar a un sistema homogéneo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? O sea, si nosotros lo multiplicamos, esto, o sea, si esto lo desarrollamos, vamos a decir, vamos a tener esto, un sistema de 3 por 3. El vector tensión es T, ya ustedes lo hemos visto, es esto, por si acaso. Esto. Estamos quitando, ¿no? A este tensor de tensión menos sigma por I, ¿no? Es ahí, es la matriz de identidad, unos acá, unos en la diagonal y ceros en los cantos, ¿no? Entonces sería sigma xx menos sigma, ¿no? Así sería. Desarrollándolo eso, queda esto, sigma xx menos sigma por nx más tau y e sub x por ny y así. Solo en la diagonal le vamos a quitando menos sigma, ¿no? Es lo mismo, pero solo en la diagonal, ¿no? Tendremos la ecuación 4. Este sistema es homogéneo en nx, ny, nz y tiene solución distinta de la trivial si el determinante de la matriz de coeficientes es nulo. O sea, para una solución no trivial, n tiene que ser diferente de 0, pues, ¿no? Porque la solución trivial fácil, n es 0, ¿no? Y entonces ahí cualquier cosa por 0 va a ser 0, ¿no? Para la solución no trivial, esto tendría que ser 0 y n diferente de 0. Es más, n debe ser un vector unitario, o sea, su módulo debe ser 1. ¿Entienden? Entonces, este sistema es homogéneo en nx, ny y nz. Es un sistema homogéneo, ¿no? Y tiene solución, homogéneo por este lado todo de ceros. Y tiene solución distinta de la trivial si el determinante de la matriz de coeficientes es nulo. O sea, la determinante de esa matriz se llama la ecuación característica, esa determinante, es nulo. Es decir, ¿no? La determinante de esta matriz debe ser 0, ¿no? Para que tenga una solución no trivial. El desarrollo de este determinante conduce a una ecuación cúbica en sigma, llamada ecuación característica o secular, que se puede escribirse de la forma siguiente, ¿no? Si desarrollan esto, les va a salir esto sigma al cubo, o sea, les va a salir una ecuación cúbica, menos sigma o menos I1 por sigma al cuadrado más I2 por sigma menos I3, donde estas I1, I2, I3 son invariantes, ¿ya? ¿Qué significa invariantes? Invariantes en ciencia quiere decir que no varía, ¿no? Por el sistema de referencia, no varía, o sea, siempre va a tener este valor, estos valores, ¿no? O sea, y sub 1 es la suma de la diagonal de la matriz de tensiones, o sea, sigma x, o sea,
la sumatoria de los esfuerzos normales, sigma XX más sigma YY más sigma Z sub Z. Cuando ustedes varíen el sistema de referencia, o sea, lo orienten, lo giren de diferente manera, la suma de esta diagonal siempre va a ser I sub 1, ¿no? La suma de la traza, ¿no? La traza de la diagonal o la traza nomás de la matriz siempre va a ser I sub 1, a pesar de que ustedes orienten de cualquier forma el X y Z, ¿ya? Eso es una invariante. La otra invariante es esta, este producto, ¿no? Sigma XX por sigma YY más sigma XX por sigma CZ más sigma YY por Z CZ menos tau y es Z al cuadrado menos tau XZ al cuadrado menos tau XY al cuadrado. Entonces, es otra invariante. Y la otra invariante es simplemente la determinante del tensor de tensiones. Entonces, tenemos tres invariantes. Esas invariantes, al desarrollar esta determinante o esta ecuación característica, vamos a tener una ecuación cúbica de este sentido. Habría que resolver esta ecuación cúbica para hallar sigma. Como es una ecuación cúbica y por la ley, ¿será? Claro, ¿no? Es la ley, ¿no? O no, ya estoy por la ley fundamental del álgebra, ¿no? La ley fundamental del álgebra les dice de que si tienen una ecuación de n grado, ¿no? Entonces van a tener n soluciones, ¿no? En el campo normalmente de los números complejos, en términos, ¿no? En términos, o sea, en el campo de los números complejos se cumple la ley fundamental del álgebra, que es una ecuación polinómica de n grados tiene n soluciones, ¿no? Esas n soluciones pueden ser, en términos generales son, ¿qué les digo? Son números complejos, ¿entienden? Pero como habíamos visto de que los coeficientes, esta matriz del tensor de tensiones es simétrica, etcétera, hemos visto de que es una matriz definida positiva, quiere decir eso. Una matriz definida positiva tiene cuando desarrollan su ecuación característica o cuando quieran hallar sus valores o vectores propios, porque a esto también se le llama problemas de los valores y vectores propios, sus raíces son reales, están en el campo de los números reales. Así que si resuelven esta ecuación y le sale alguna solución en el campo de los números complejos, probablemente hayan fallado, ¿ya? Porque como el vector de tensión es una matriz definida positiva, sus valores propios tienen que ser números reales, ¿ya? Tres números reales, porque también en la teoría del álgebra saben de que si los coeficientes, ¿no? Si los coeficientes de esta ecuación, ¿no? Si los coeficientes de una ecuación polinómica son reales, y acá son reales, estos son números reales, ¿no? Aquí es 1, su coeficiente, aquí 1 también es un número real, por si acaso, porque estos son números reales, estos son reales. Si los coeficientes son reales, entonces el teorema fundamental del álgebra dice de que si una de las raíces es un complejo, entonces, o la otra raíz es ¿cómo se llama? En el campo de los números complejos, Ay, me estoy olvidando de matemática, me estoy olvidando bueno, su conjugado, pues no su conjugado. O sea, si una de las raíces es complejo, la otra raíz es subconjugado, ¿no? O sea, si es A más B por I, la otra raíz será A menos B por I. Pero, como esta es una ecuación cúbica, ¿no? Como esta es una ecuación cúbica, una de las raíces, de hecho, va a ser en el campo de los reales. Ahora, como esta es una matriz definida positiva, dice que todas las raíces tienen que ser reales. Entonces, no hay alternativa, todas son reales, ¿eh? Si le sale una raíz en el campo de los complejos, está mal, han resuelto mal esta ecuación cúbica o de repente han calculado mal estas invariantes, por si acaso. Entonces, al ser T simétrica, dice, esta ecuación tiene tres raíces reales que escribiremos sigma sub 1, sigma sub 2 y sigma sub 3.
con el siguiente convenio. Eso ya lo habíamos adelantado, pero lo estamos repitiendo. Sigma 1 mayor que sigma, mayor o igual que sigma 2, mayor o igual que sigma 3. Estos sí significan componentes principales, ¿no? Estas raíces, dice, son autovalores de T y se denominan tensiones principales. Cada autovalor lleva asociado un vector propio o autovector que se denomina a sí mismo dirección principal. Y por la simetría de T, las tres direcciones principales resultan ortogonales. O sea, vamos a calcular los valores propios, que serían sigma 1, sigma 2, sigma 3, que para nosotros son los esfuerzos principales, y además sus direcciones, ¿no? Sus direcciones que son principales, y además que son ortogonales, porque T también es simétrica. La propiedad de que el vector tensión, dice, sea normal a su plano es intrínseca, ¿no? Esto es independiente del sistema de ejes adoptados. O sea, ustedes pueden tener X y Z por cualquier lado, pero los vectores principales, ¿no? O sea, esos vectores principales van a ser normales a sus planos, ¿no? Esto es independiente del sistema de ejes adoptados. O sea, ustedes, como les digo, pueden tener cualquier orientación, pero sus vectores principales físicamente van a tener la misma orientación. O sea, en el espacio van a estar orientados de la misma manera, ¿no? Entonces, los sistemas de referencia son solo, como decir, nombres, ¿no? Nombres diferentes para la misma cosa, ¿entienden? Los valores de las tensiones principales son, por tanto, invariantes y los coeficientes de la ecuación característica tendrán que serlo también. O sea, estas tensiones también son invariantes, o sea, para cualquier sistema. O sea, ustedes pueden tener el sistema como sea, o sea, lo pueden girar, etcétera, etcétera, pero estos valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3 también son invariantes. O sea, para un punto del cuerpo, estas tensiones principales valdrán siempre esto, ¿entienden? ¿No? Siempre eso. Y estarán orientados además en la misma dirección. Por más que sus ejes X, Y Z para que ustedes sean diferentes, ¿no? O sea, yo puedo decir X, Y, Z orientado así, ¿no? Acá X, acá Y, acá Z. Otros pueden rotarlos, su X en esta diagonal, etcétera, como quieran. Pero cuando hagan el cálculo de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o sea, de los esfuerzos principales, les tiene que salir el mismo valor, ¿no? Porque son, como les dicen, son invariantes, ¿no? Son invariantes. Invariantes quiere decir que no depende del sistema de referencia. Es una ley física, vamos a decir. Estas tres direcciones permiten definir hasta 4 diedros cuyos vectores se obtienen a partir de los autovalores de la matriz T de la siguiente forma. Se entra en el sistema 4, acá dice, bueno, eso lo vemos ya mejor con el ejemplo. Se entra en el sistema 4 con el primer autovalor sigma 1 y combinando con la condición 2 es, creo que la ecuación n tiene que ser, pues, ¿no? No sé. Esto, n tiene que ser unitario. Se despeja una terna de cosenos, ¿no? De cosenos directores, más o menos N1X, N2Y, N3Z, ¿no? Debido a la ambigüedad del signo, definen dos vectores unitarios opuestos, ¿no? Más o menos N sub 1, ¿no? Más o menos sobre la primera dirección principal. Análogamente, entrando con 4, con los otros autovalores sigma 2, sigma 3, se obtienen otros dos pares de vectores unitarios opuestos, ¿no? Más o menos N2, más o menos N3 sobre la segunda y tercera direcciones principales. Entonces, aquí está, ¿no? Miren, nuestro sistema original, X, Y, Z, hacemos cálculos y vamos a calcular 3 vectores unitarios, ¿no? El vector en la dirección 1, 1, el vector unitario en la dirección 2, 2, y el vector unitario en la dirección 3, 3, ¿no? Estos 3 vectores son perpendiculares, por si acaso. En este 1, 1 se supone que es ahí está el vector, el tensor normal principal, o sea, el sigma 1, 1, acá el sigma 2, 2 y el sigma 3, 3, ¿no? Y así.
podemos tener esas orientaciones. Vamos a tener, dice, 4 diedros, o sea, una orientación probable puede ser esta. Imagínense de que el 1 no lo escogemos en este sentido, sino en el sentido inverso. Tendríamos entonces para allá 1, 1, el U2, el U3. Imagínense que ahora el U2 varía y estaría para acá, ¿no? Y el U3 también podría variar para acá. Entonces tenemos 4 diedros, ¿no? Tenemos 4 diedros y como ven, sí, pues esos 4 diedros. Eh, eh, entonces, la matriz de cambio está formada por las componentes de estos 3 vectores unitarios que los vamos a hallar, y es igual a esto, ¿no? N1x, o sea, es el coseno director que forma en la dirección 1 con el eje X, ¿no? El coseno director del ángulo que forma la dirección 1 con, eso significa esto. N1y igual el coseno director, ¿no? O el coseno director que forma el eje 1, ¿no? Con el eje Y así. Eso significa esto, esa sería la matriz de cambio, por si acaso. Cada uno de ellos tiene una matriz de cambio n respecto al sistema original X y Z constituida por los componentes de los vectores unitarios, ¿no? O sea, en otras palabras, esto, esta matriz cuyas componentes son los esfuerzos normales es igual a n por t por n transpuesta. Y n lo calculamos así, por si acaso. Calculando n1, n2 y n3, tenemos una matriz, ¿no? Una matriz de esos 3 componentes. ¿Qué hora es? Ya vamos a terminar. Dice, tensiones y direcciones principales, ejemplo 4, ¿no? El estado tensional en un punto está dado con respecto a los ejes cartesianos X y Z por esto. Determinar, dice, el tensor de tensiones T' para un sistema de ejes girado X', Y', Z' relacionado con el sistema original por el tensor de transformación, ¿no? N igual a esto. Por si acaso estos deben de ser vectores unitarios. Entonces, simplemente T' es N por T por N transpuesta, ¿no? El tensor de tensiones es esto, el tensor de transformación es esto, y el tensor de tensiones en el sistema girado es simplemente este producto, que sería esto. Creo que eso lo vamos a dejar para la próxima. El tensor de tensiones en un punto P está dado está dado respecto a los ejes X y Z por los valores 3, 1, 1, ahí está el tensor de tensiones. Calcular dice los valores de las tensiones principales y las direcciones de tensiones principal, ¿no? Entonces, llama por característica, es esto menos sigma, de sigma se pone como S, 3 menos S, 0 menos S y 0 menos S, ¿no? Quedaría esto. Esa es la matriz característica, la ecuación característica, desarrollándose determinando sería menos S al cubo, más 6S, más 3S al cuadrado, menos 8, ¿no? Las raíces de esta ecuación cúbica son 4 menos 2, 1. Entonces ordenamos y tenemos sigma 1, 4, sigma 2, 1 y sigma 3, menos 2. Ya tenemos las tensiones principales, ¿no? Las tensiones principales. Ahora hallamos los vectores, ¿no? Dice, para hallar las direcciones principales tenemos que reemplazar los valores de los esfuerzos principales en la matriz característica, entrando con sigma 1 igual a 4, ¿no? Entonces 3 menos 4 y por esto, por este vector. Entonces tenemos este sistema. Si se dan cuenta, este sistema tiene menos ecuaciones, o sea, que menos, sí, pues, a ver. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué dice? Menos 3.
3 menos 4 menos 1, acá está haciendo solo eso. Entonces, miren, a ver. Acá, si quieren, está sumando, restando, pues, ¿no? Si sumamos acá sería, miren, sumando esta ecuación con esta ecuación, me queda, se hace 0 y acá sería menos 3ny más 3nz, ¿no? Igual a 0. Entonces de acá deducimos que ny es igual a nz, ¿no? Y entonces nx es igual a, acá, 4ny menos 2nz, ¿no? Si son iguales, entonces nx es igual a 2ny. Entonces se dan un valor, pues, se dan un valor para, por ejemplo, para nx, ¿no? Se da un valor para nx igual a 2 o a ny igual a 1. Si ny es igual a 1, ¿no? Entonces nx valdría 2. Y entonces el vector sería 2, 1, 1. Para acción unitario por entre el módulo, ¿no? Entre su módulo, sería esto. Entonces ya tenemos el primer vector, N1, que podría ser más o menos esto, podría ser, o sea, una dirección es esta y la otra dirección sería con signo cambiado. Muy bien, quedamos con esto. Perfecto, ya tenemos la primera dirección. Esta es la dirección principal, o sea, en esta dirección, en esta orientación, está el sigma 1, ¿no? Para la segunda dirección, estamos haciendo los vectores propios, es una manera de hallar. Como son homogéneas, no, hay que darnos unos valores, o sea, no es un sistema de ecuaciones completa, por ese caso, ¿no? Tenemos que asumir valores, y eso es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Igual, para hallar la segunda dirección principal, en la ecuación, en la matriz característica, vamos a llamarles, trazamos sigma 2, ¿no? Con el sigma 2 que vale 1, y hallamos esto de vuelta, resolvemos esto, y vemos cómo nos orientamos, ¿no? Por ejemplo, acá, 3nx, está sumándolo, pues se matan acá, es igual, o 3n, acá le está sumando la primera ecuación con la tercera, no pueden hacer como quieran, por si acaso. 3nx la suma, 2nx más nx, 3nx, ny más 2ny, 3ny, ¿no? Y nz menos nz, 0, ¿no? Entonces acá nos da que nx es igual a menos ny. Y como ya tenemos esto, calculamos nz en cualquier ecuación. Nz puede ser acá nz puede ser acá lo estás reemplazando, nz igual a menos 2nx menos ny, ¿no? Entonces, como nx es igual a menos ny, entonces sería 2ny menos, o 2nx, y este menos ny es más ny, pues, ¿no? Menos ny es menos nx, a ver, menos ny, pero ny es igual a nx, menos 2nx más nx menos nx, ¿no? Y ahí se dan, pues le estoy poniendo a ny igual a 1, si ny es igual a 1, entonces nx será menos 1, y nz será pues 1, ¿no? Entonces ahí tendremos el segundo vector unitario, o la dirección, ¿no? Esto es un vector perpendicular, pues, ¿no? Al plano, por donde está pasando la normal, este esfuerzo principal sigma 2, o cuya normal es esto, ¿no? Menos 1, 1, 1, 2 de 3. Igual para, ay, caray, ya creo que no más. Sí, pues ya no hay más. Acabó. Final de la presentación. Y calculan también igual N3, pues, ¿no? La tercera dirección principal. Eso es una forma de hallar los vectores, los valores propios y los vectores propios, o las tensiones principales y sus direcciones principales, ¿ya? La próxima haremos con más detalle otros ejemplos. Si quieren, traigan ejemplos de
detenciones y direcciones principales, ya de todo lo que hemos visto. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos. Si tienen alguna duda pueden preguntar, o si no, para la próxima, preguntan. Nos vemos. Su PPT ¿Están nomás, ahí? ingeniero, ¿le podría subir a Classroom, por favor? Ya lo voy a subir. Ingeniero, Sí. Sí, Abel. aparte el día miércoles